Muy buenas tardes a todos los que nos ven, como siempre, esta tarde de domingo en su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena. Muy buenas tardes. Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este programa de estudio y análisis de la doctrina espírita. Es una alegría para mí y para Diana también estar aquí nuevamente con todos ustedes para este análisis, para este estudio maravilloso de lo que es los postulados espíritas. Muchas gracias, Hugo. Sí, esta tarde vamos a hablar de un tema bastante interesante, hoy en día todavía muy ignorado, ¿verdad? Hay mucho desconocimiento alrededor de este tópico que son las predicciones, pero lo vamos a hacer como siempre bajo la luz de la doctrina espírita. Y nos vamos a basar en una obra que se llama La Génesis, que hace parte de la codificación del maestro Allan Kardec. Y nosotros, pues, a lo largo de la humanidad hemos visto este tema de las predicciones. Y él, pues, en esta obra nos viene a decir de que este tema es mucho más natural de lo que nosotros pensamos. Y lo define como ese conocimiento anticipado de las cosas o antes de que situaciones y las cosas sucedan, y que es un atributo divino, o sea, hace parte de la esencia de Dios, hace parte también de nuestra esencia como seres espirituales, y que va a permanecer también en la criatura humana. O sea, en el hombre también va a estar presente esta facultad. Y el maestro Kardec nos pone un ejemplo, Hugo, muy interesante, y nos dice que, o lo asemeja como ese hombre que sube a la cima de una montaña y allá en la cima puede ver toda la geografía de la montaña, puede ver los accidentes geográficos, puede ver los caminos, puede vislumbrar muchas cosas desde el punto donde él se encuentra, así como puede ver el viajante o ese viajero del camino, puede ver más allá la bifurcación que se le va a hacer, donde se le van a desprender de pronto tres rutas, una que la puede conducir a un abismo, otro que lo puede conducir a la aldea más cercana y otro que puede ser donde lo esperan unos malhechores. Entonces, desde ese punto de vista de esa persona que está en la cima, puede prever las cosas que sucederán, ¿verdad? Pero el que va caminando, el que va viajando, todavía no sospecha nada porque ese es su presente. Entonces él hace esa similitud diciendo de que cuando esta facultad está en el plano espiritual, se amplía o goza de una mayor amplitud, ¿verdad? Y es porque los espíritus superiores pueden ser como ese hombre encima de la montaña, que pueden ver mucho más allá, porque en el mundo espiritual, en el plano espiritual, no existen esos límites de tiempo ni de espacio. Y lo que para ese viajero constituye su presente, para el viajero constituye su futuro, para ellos es el presente. Y los espíritus inferiores podrán vislumbrar también como ese viajero mucho más limitado, tendrán unas percepciones, pero no serán tan grandes como la que tiene ese espíritu superior. Entonces, esto ha permanecido durante muchas épocas de la humanidad. Hay gente que ha predicho, pues, por ejemplo, el hundimiento del Titanic. En la misma historia desde el Maestro Jesús vemos que la esposa de Poncio Pilato una noche antes soñó viéndose ella misma, pidiéndole a Poncio que no lo crucificara, que no le hicieran daño, porque era justo, era un hombre justo, y que lo vio en el sueño sufriendo mucho. Y así hay muchos ejemplos. Emanuel Swedenborg pudo predecir el surgimiento del vehículo mecánico mucho antes de que este invento pues apareciera para la humanidad, y así mucho. Entonces, el maestro Kardec nos dice, no hay causa sin un efecto. Entonces, si el efecto son las predicciones o de gente que puede ver anticipadamente las cosas, ¿qué utilidad, Hugo, pudiéramos decir que tiene esa facultad para nosotros los seres humanos? ¿Y en qué momento, pues, serán buenas o serán útiles? ¿Y cuándo no? ¿O cómo se da eso
en los seres humanos. Sí, gracias Diana, la introducción que hiciste es muy buena. Sí, hay que tener claro algo de que Dios no hace nada inútil. Todas las facultades que posee el hombre, sean a nivel material, a nivel espiritual, tienen una utilidad providencial y todas están encaminadas al progreso. Cuando Dios nos permite a nosotros conocer hechos futuros, es para que quiere que algo ocurra, quiere que ocurra un cambio en nosotros, un cambio en el entorno, o quiere hacer que los hombres o las personas se preparen para las cosas que vienen. Nunca es con el fin de malos augurios, de cosas catastróficas, no. El hombre puede presentir puede presentir que va a ocurrir un peligro, Algo. una situación difícil, pero todos esos presentimientos, toda esa visión del futuro tiene sus causas, también tiene sus efectos dentro del hombre. Entonces Dios permite eso siempre para extraer un bien de esas situaciones. Cuando Dios nos avisa de que podemos correr un peligro, es para que nos resguardemos de ese peligro, para que nos preparemos, para que no estemos enfrentando la situación sin ninguna defensa moral, sin ninguna preparación intelectual también. Porque cuando un hecho debe ocurrir es porque Dios así lo permite, y principalmente un hecho que va a impactar a nivel general, a nivel humanitario, o que está encaminado en la reforma moral de las ciudades, de los países, de los pueblos, se ocurren ciertas predicciones. Lo que sí es cierto es que las predicciones encuentran mayor utilidad en la medida que aquel que es instrumento de estas informaciones o puede captar estas informaciones se encuentra en un estado espiritual superior. Y es por eso lo que tú decías, cuando personas como el Maestro Jesús que hicieron muchas predicciones, y lo vemos en la Génesis, hay un capítulo dedicado a esa parte, vemos cómo todas estas enseñanzas de Jesús y predicciones del Maestro Jesús se han cumplido, se están cumpliendo o se cumplirán. ¿Por qué? Porque el grado de pureza que tenía el Maestro Jesús tenía una visión más amplia. El ejemplo que nos muestra la encarrera de la Génesis nos está mostrando que en la medida que nosotros nos elevamos, haciendo una analogía con la elevación espiritual, vamos captando más del paisaje, del panorama, y podemos vislumbrar más los hechos futuros. Pero para aquel que percibe todas estas cosas que van a ocurrir, no las ve como en un futuro, las percibe como un presente. Un presente. Y es así que él se da cuenta de las cosas que van a ocurrir. Pero el estado espiritual condiciona esas predicciones o esas percepciones del futuro. ¿Por qué? Porque entre más inferiores somos, más apegados a las cosas materiales, ocurre como un velo en nuestras percepciones. Entonces, esas predicciones van a estar circunscritas a un ámbito muy pequeño o van a tener cierto margen de dudas o de confusión. Pero en la medida que nos vamos elevando, nuestras percepciones son más claras si tenemos esta facultad y vamos a ir, en cierta manera, adentrándonos más en lo que Dios quiere, en la verdad, y nos vamos acercando a sus designios. Y es ahí donde vemos a los grandes misioneros, grandes espíritus que vinieron, que aportaron con su ejemplo moral, pero también aportaron con la preparación que debemos tener toda la humanidad para los hechos futuros. Entonces la utilidad está en eso, en lo que Dios desea de nosotros, que es siempre el bien. Nada ocurre para el mal, sino es para que sacar lo mejor de nosotros a través de estas informaciones que vienen por lo general del mundo espiritual. Así es. Sí, es porque nosotros también de alguna manera, Hugo, aportamos al progreso general, ¿verdad? Somos parte de la creación y debemos estar preparados para eso. Entonces las predicciones, como tú bien lo explicaste, van a ser útiles en la medida que nosotros aprendamos a manejar esas informaciones o aplicarlas, ya sea para nuestro progreso. Y por eso entonces la doctrina espírita también nos viene como a corroborar de que son hechos naturales, de que no hay nada sobrenatural. Y eso es una de las cositas pues, que más nos cuesta creer porque se nos olvida. La enseñanza de la doctrina espírita nos ubica a Dios como principio de todo, ¿verdad? Y que Él crea los dos principios fundamentales que son el principio material y el principio espiritual. Entonces, por una parte, el principio material produce todos los fenómenos relacionados con la materia, sus combinaciones, los diferentes estados que hoy conocemos y que, bueno, nos dicen los espíritus que hay infinitos estados de la materia porque todavía el conocimiento de nosotros de cómo funcionan las leyes naturales, el hombre ha dado muchos avances, pero todavía sigue siendo
limitado para lo que Dios nos ha creado. Y en el principio espiritual igual, o sea, también hay todo un laboratorio del mundo invisible, cómo funcionan las leyes del mundo espiritual, y por eso nosotros en ese desconocimiento, como somos todavía ignorantes de muchas cosas, creemos que estos hechos pues a veces son como que sobrenaturales o son dones especiales o que los tiene una persona y no otra, ¿no? Y todos tenemos ese principio espiritual dentro de nosotros que permanecerá dormido hasta que no se vaya desarrollando tanto ese conocimiento y el sentido moral, ¿verdad? Que es el que nos permite. El libro de la Génesis nos recuerda que así como la materia tiene ciertas propiedades, esas leyes espirituales y ese principio espiritual tiene sus propiedades y funcionan con los atributos de nosotros los espíritus. Por ejemplo, las fuerzas más poderosas que tenemos nosotros son el pensamiento, los sentimientos, la voluntad, y nos dice Maestro Kardec que son tan poderosas que pueden influir incluso sobre la materia. Y es allí donde se da la respuesta a muchos de estos fenómenos, Hugo. Pero qué decir, Hugo, cuando de pronto las predicciones tienen que ver con todo lo que son los designios o el plan divino para la humanidad, y donde el libre albedrío del hombre se cuestiona, o sea, porque si hay de pronto un destino, entonces el hombre sí tiene ese libre albedrío, o ¿cómo es eso? ¿Cómo actúan las predicciones ya conforme a los planes de Dios? Sí, lo importante es lo que acabas de decir. Dios nos creó a nosotros, que somos la evolución del principio inteligente. La individualización del principio inteligente es el espíritu, nosotros, que podemos estar encarnados o desencarnados. Dios todo lo establece para el bien, todo. Entonces, cuando, por ejemplo, los mundos llegan a una fase de progreso, donde Dios establece que ya deben pasar a la otra etapa, los designios de Dios deben cumplirse. Y es tanto así que el planeta Tierra está pasando por una fase, un cambio hacia un mundo de regeneración. Nos encontramos en un mundo de pruebas y expiaciones. Y estamos pasando a un mundo de regeneración. Entonces, cuando los designios divinos establecen que un mundo ya debe avanzar, aquellos que no cumplan con las condiciones de este planeta serán llevados a otro planeta donde podrán seguir desarrollando su libre albedrío. No van a ser violentados en su libertad, al contrario, van a ser llevados a lugares acorde al desarrollo de su libertad. Y aquellos que continúen en la tierra porque desean transformarse, seguir, son aquellos que van a continuar con el progreso del planeta en un mundo regenerado. Entonces, con las predicciones ocurre lo mismo. Cuando algo se va a establecer, no depende del libre albedrío de los hombres, depende de Dios que se establezca. Dios establece eso como un mecanismo de mejora, por amor para toda la humanidad. Porque si no, quedaríamos rezagados, teniendo en cuenta solo el estado de aquellos que no desean el bien, y el mundo no progresa. Entonces Dios tiene sus designios y sus leyes que debemos cumplir. Entonces los hechos futuros que van a ocurrir, muchas veces Dios los transmite para que los hombres estemos preparados, para que construyamos. Cuando un hecho no debe ser revelado, Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque bloquea el libre albedrío del hombre. Porque a veces, conociendo un hecho futuro, podemos dejar de hacer esfuerzos, podemos dejar de luchar por nuestras pasiones, por nuestros vicios, luchar por superarlo. Pero cuando Dios establece de que un hecho debe ser conocido y que va a ayudar a toda la humanidad, la revelación llega. Y llega a través de espíritus superiores, misioneros, verdaderos misioneros que encarnan en la tierra y traen esas informaciones. Entonces, todas esas informaciones nosotros las vemos a diario, pero muchas veces no estamos atentos a todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que apropiarnos del conocimiento espírita para poder analizar todas estas cosas que debemos prepararnos. Sí. Ahí a veces caemos también como un error, Hugo, que pensamos que las predicciones, y lo mencionábamos ahorita, es algo como que está limitado como que a lo científico o de pronto a personas que tienen unas capacidades intelectuales, pero el libro de la Génesis nos dice que no, o sea que depende de la evolución moral para manejar ese tipo de informaciones. Por eso tú hablas de misioneros y que no está sujeta de pronto una capacidad intelectual o de erudición, pudiéramos decir, de gran erudición.
Y por eso lo vemos que muchas personas sencillas, que de pronto están moralmente equilibradas, pueden algunas veces tener este tipo de informaciones de una manera espontánea. Y lo hemos visto a lo largo de la humanidad, así como ahorita poníamos el ejemplo del Maestro Jesús. A mí me gusta mucho cuando él está en el Monte de los Olivos y le dice a los discípulos, antes de su entrada a Jerusalén, más o menos dice los hechos, que estaba como en una región cerca de una aldea, y dice que lleguen hasta allá y en tal parte van a encontrar un burrito que no está amarrado, que si la gente les pregunta van a contestar eso y que les digan que lo van a devolver. Y ellos hacen caso, o sea, ellos van y dice el relato bíblico que el burro estaba en las condiciones que el Maestro Jesús describió y que a los discípulos les hicieron las preguntas que él había dicho y cómo contestar. Claro. Entonces ahí vemos que es un ejemplo de algo que iba a impactar porque era su entrada a Jerusalén, era un hecho histórico que nos iba a marcar para muchas cosas. Entonces vemos que pues tiene ahí una utilidad conforme a lo que, al plan divino, a las cosas pues que nos permiten conocer, digamos, de manera anticipada. Entonces pudiéramos decir, Hugo, para ir finalizando, de pronto todavía queda mucho de las ideas de mistificación o ese carácter como que misterioso que también le hemos dado a este tema de las predicciones, y nos olvidamos, bueno, acá en la Génesis está en el capítulo 16 bien explicada la teoría de la presciencia, que nos habla de cómo es eso de la visión anticipada de las cosas. Y pues si bien no es como que un tratado donde nos van a decir todo acerca de las predicciones, sí ya se basa en lo fundamental y cómo se explican esos fenómenos a nivel natural. Pero todavía persiste eso, Hugo, eso de las mistificaciones y el misterio. ¿Qué pudiéramos concluir de eso? Sí, cuando una ley o un fenómeno, principalmente no una ley, un hecho, ya se puede explicar con unas leyes, en este caso las leyes que rigen el mundo espiritual y su relación con el mundo material, ya la parte maravillosa, sobrenatural o mágica desaparece. Eso es lo que tiene la doctrina. Allan Kardec, en este capítulo que nos comentaste, Diana, nos explica muy bien cuáles son las causas y cómo se generan las predicciones. El primer ejemplo que él nos pone es que puede ser la predicción puede nacer de una relación causa y efecto. Cuando nosotros ya conocemos cómo se están generando ciertas cosas y podemos ver que hay una relación causa y efecto y la relacionamos con lo que está ocurriendo en el presente, puede llevar a una consecuencia, lo deducimos. Es una deducción. Podemos relacionar también con el pasado y podemos proyectar qué puede ocurrir. Ahí hacemos una predicción. Y en la ciencia se ve eso mucho. A través de las investigaciones se pueden hacer predicciones de cosas que van a ocurrir. Así. La otra fuente que podemos encontrar, y nos comenta Allan Kardec de la Génesis, es la inspiración de un espíritu. A través de la mediunidad podemos recibir informaciones o podemos ser inspirados para decir hechos futuros, cosas que van a ocurrir. Y también a través de una clarividencia, que es un fenómeno anímico, que es producto de la emancipación del alma, el desprendimiento parcial que podemos tener. Hay personas que tienen esta facultad anímica de emanciparse un poco y tener una visión de las cosas futuras, como el caso que narrabas de Jesús haciendo una predicción de lo que iba a ocurrir cuando iba entrando a Jerusalén. O sea, nos damos cuenta que siempre está la relación entre el mundo material y el mundo espiritual. Entonces ahí se desaparece lo maravilloso. Y es así que en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestras cualidades morales, estas facultades se van mostrando su verdadera utilidad. Y es por eso que la doctrina espírita fomenta este desarrollo moral a través de todos sus postulados, a través del estudio. Y es así que ante las predicciones siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquellas predicciones que dicen fechas precisas, hay que desconfiar. Son las menos probables, nos dice Allan Kardec. ¿Cuáles son las más probables? Son aquellas de índole general, que fomentan el progreso. Son las que más se pueden predecir y las que los espíritus superiores hacen. Sí. ¿Por qué? Porque todas estas que dicen fechas o cosas que van a ocurrir en determinado el día, hora, eso solamente Dios lo sabe. Así es. Porque son muchos factores. Existe el libre albedrío de muchas cosas, de muchas personas. Pero los que vienen a cumplir los designios de Dios, esas predicciones son de índole general y no están circunscritas en un tiempo específico, sino que
se dan un periodo, por grados, y se van cumpliendo. Entonces eso es lo importante de lo que la doctrina espírita nos ofrece con relación a las predicciones, de que somos espíritus inmortales y tenemos ciertas capacidades. Entre mejor somos espiritualmente, vamos a tener mayor capacidad y mayor entendimiento de los designios divinos, que es que conoce todo el futuro, todas las cosas que vienen. Así es, Hugo. Entonces podemos concluir que las predicciones hacen parte de esas facultades naturales que nosotros tenemos como espíritu, que desconocemos muchas cosas, como alguna vez desconocimos el mundo infinitamente pequeño hasta que descubrimos el microscopio. Entonces el hecho de que no podamos ver algunas cosas no quiere decir que no existan o que no estén, y eso es lo que la doctrina espírita nos prepara. Entonces les damos muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde y lo esperamos el próximo domingo con más luces para el alma. Muchas gracias. Gracias.